Entonces, buenos días a toda Latinoamérica. Bienvenidos a la segunda edición de Sport TV Latinoamérica. La primera fue en Miami, en un hermoso hotel. Esta segunda nos encontró con la pandemia, con el COVID, pero nos está permitiendo conectar a ejecutivos de toda Latinoamérica. Que en algún momento quizás podrían no haber podido viajar todos en el mismo momento a un mismo lugar. Así que tenemos esta oportunidad y vamos a aprovecharla. Los invito a todos a participar en la plataforma nueva que estamos aprendiendo a utilizar todos, de networking, a setear meetings, digamos, dejar mensajes, a conectar con la gente y a ver todos, a poder participar de los paneles. Este día tenemos una jornada muy larga, estamos empezando ahora, vamos a terminar a las 20 hora Argentina, 18 de México. Les agradecemos a nuestros sponsors que nos han permitido desarrollar esta edición, a Irdeto, Insys, Flowix, Accedo, Friends, MTS y Eutelsat. Les recuerdo que solo van a poder asistir a los paneles a través de la plataforma del evento. No hay ningún otro modo de que los puedan ver, así que pueden verlos tanto ahora en vivo como luego on demand, solo por esta plataforma cerrada. Estamos, como decía, aprendiendo todos a caminar en esta forma virtual. Y vamos a ir directamente a este primer panel para no perder más tiempo porque tenemos una agenda muy, muy apretada. Este panel que nos va a llevar a uno de los nudos claves de esta nueva normalidad, que es el fan engagement en la nueva normalidad. Ya les voy a presentar a los panelistas que van a participar o que están participando de este panel. Pablo Zárate, él es vicepresidente de Property and Commercial Development de Soccer United Marketing de la MLS, la Major League Soccer de los Estados Unidos. Carlos Sánchez Rojas, ahí lo tienen, creo que ven todos los nombres. Él es director de Social Media de TV Azteca, una de las televisoras líderes de Latinoamérica. Norberto Gobi, él es responsable de marketing del Club Gimnasia de Esgrima de La Plata de Argentina. Roberto Martínez Álvarez, Roby, él es miembro de la comisión directiva a cargo de las áreas de marketing y comunicación de Racing Club de Avellaneda, también de Argentina. Luke Gaydon, él es Business Development for Sport de Accedo. Luke va a hablar en inglés. Él tiene un traductor especial que le está traduciendo todo lo que está ocurriendo en el panel, así que vamos a interactuar todos. Y finalmente, para cerrar, este muy buen panel de apertura, Heidi Pellerano, ella es Chief Commercial Officer de CONCACAF, la Confederación de Fútbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe. Vamos a ir directamente a las preguntas. Vamos a enfocarnos en fan engagement, pero sobre todo aquí lo que tenemos bastante son OTTs, digamos, que han trabajado en eso, que han devenido, digamos, herramientas de fan engagement. Así que vamos a ver el fan engagement desde de dos costados, pero bastante enfocados al tema de OTT. Y Pablo, empezamos contigo. Después del boom que trajeron la NBA y la MLB, casi todas las ligas, principalmente las de fútbol, empezaron a ver el modo de crear estos OTTs directo al consumidor
para monetizar mejor los derechos. Vemos cada vez más ligas en el mundo y en Latinoamérica creando sus propios OTTs. ¿Ves que van todas las ligas finalmente a ese modelo, Pablo? Bueno, primero que nada, Ariel, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente con ustedes y un saludo a mis compañeros panelistas y a la gente que nos acompaña en línea. Creo que tocas dos puntos, antes de responder a la pregunta puntualmente, hay dos puntos muy importantes aquí que bien comentabas. Uno es el fan engagement y el otro es la monetización o la generación de ingresos, ¿no? Yo creo que estos dos conceptos van muy de la mano. Uno lleva al otro, pero yo siento que parte de la estrategia que las ligas y los clubes tienen que seguir van muy enfocados a darle ese servicio a sus aficionados, ¿no? Yo creo que no hay una respuesta única o un único camino a seguir. Depende mucho de la cantidad de contenido y la forma en la que actualmente estás conectando con tus aficionados. Y obviamente en el camino pues vas encontrando las formas de cómo monetizar ese contenido. Yo les quiero platicar muy brevemente un poquito como nuestro trayecto como Major League Soccer en este aspecto puntualmente enfocado hacia las OTTs. Nosotros, muy similar a lo que sucede con las grandes ligas en Estados Unidos, pues tenemos un paquete que comercializamos a nivel nacional con las, de forma, digamos, más tradicional con las televisoras. Tenemos la oportunidad que le damos a los clubes de forma local para que hagan acuerdos con cableras, más de forma regional. Y siempre hemos tenido un paquete off-market, que esto nos ha permitido en el pasado poderlo poner en lugares como la aplicación dentro de App Store o dentro de Smart TVs. Entonces siempre hemos tenido de alguna forma algo que ofrecer de forma directa con el consumidor, que eso al final es muy valioso porque termina recibiendo muchos insights, ¿no? De qué tan dispuestos están a diversificar los lugares donde encuentras el contenido. Yo que de ahí para nosotros la evolución fue realmente el cambiar o identificar los socios adecuados en cada plataforma. Puntualmente, ahora el tema de nuestro off-market package que teníamos, lo estamos ofreciendo vía ESPN Plus en Estados Unidos. Y bueno, tenemos también un acuerdo ahora con Pluto TV, que es un canal 24 horas, es una OTT específicamente donde tenemos pues mucho contenido generado más allá de los 90 minutos, ¿no? Que eso también es importante, el cómo se ha ido diversificando y aprovechando pues más y más contenido que vamos generando, que al final volvemos a lo mismo, enfocado a darle ese servicio al aficionado. Entonces, como ese ejemplo hay varios, también de forma internacional con DAZN tenemos pues muchos distribución de este contenido que, como les comentaba, vamos generando. Súper interesante, creo que están todos en la misma línea. Carlos, Norberto y Roberto, quiero enfocarme en ustedes, quizás en ese orden vamos. Comencemos con Carlos. En Latinoamérica nosotros seguimos todo este proceso desde el inicio. Empezaron algunos equipos, con Chivas principalmente. Las Chivas fue el pionero, crearon sus propios OTT por suscripción. Inicialmente fue para imponerse en la negociación de los derechos con las televisoras, pero luego muchos de ellos, digamos, una vez que esa negociación estaba resuelta en una manera u otra, digamos, terminaron abandonando los proyectos. ¿Tiene algún futuro, ven, el negocio de OTTs de equipos con los derechos de transmisión de sus partidos, o tienen que enfocarse definitivamente en contenido alternativo para los fans? Primero te dejo a ti, Carlos, y luego a Norberto y a Robbie, que son los que efectivamente tienen este dilema actual. A ver. Que es una combinación. Al final no puede, no puede toda, si es una plataforma, al final un OTT con un contenido on demand, no puede solamente soportarte nada más de los partidos. Debes de empezar a crear todo este content marketing, tal vez alrededor de cada uno. Y definitivamente yo creo que tienen un futuro. Creo que Chivas TV
independientemente de los motivos por los que lo haya iniciado, fue pues valiente en su momento y para bien o para mal el resultado que haya tenido, pues sentó un precedente que ahorita estamos incluso hablando de ellos, ¿no? Y después empezó a evolucionar su sistema y empezó a aliarse con terceros y creo que eso... ese no es el mal camino, pero tampoco puedes ignorar cómo ya te consume tu público, que creo que fue un poco el dilema que ellos tuvieron. Pareciera de que fue hace mucho, pero realmente fue hace 4 años, o sea, Cierto. no, o sea, no es así como que hayan sido tampoco tan innovadores, más bien fueron como valientes en ese momento. Pero definitivamente hay un futuro, pero debemos de aprender cómo equilibrar nuestros intereses con los de los aficionados. Eh, Norberto, ¿cómo ves, es, digamos, el dilema este entre transmisión de los derechos y enfocarse en el contenido alternativo para fans? es correcto, o sea, coincido 100% con lo que señalaba Carlos. La realidad que la evolución de las plataformas OTT es el camino natural que los clubes tienen en ese pasaje que vamos hacia convertirnos directamente en medios productores de contenido. Y la realidad que veo más una oportunidad, por lo menos para nosotros como club, más allá de los derechos de televisión, en las situaciones más cotidianas, por una cuestión, los derechos de televisión en Argentina se negocian en conjunto y desde la liga, mientras que nosotros encontramos valor en conocer otro tipo de preferencias y usos del consumidor. La realidad es que la atención de las nuevas generaciones hacia el juego están cambiando, no consumen los 90 minutos de la misma manera, y en la televisión tradicional estaríamos nosotros muy impedidos de obtener insights y comportamientos del consumidor. Por tanto, veo un atractivo muy grande para nosotros como club en generar contenidos alternativos al día de partido, al match day, incluso contenidos complementarios a los que podría generar el negocio de los derechos audiovisuales, y de esa manera entender las nuevas preferencias del consumidor, y yo encuentro un valor central en las OTT que sí nos permitirían cruzar esa información con otros activos digitales del club, siendo que el negocio de la televisión no nos da esa información complementaria. De manera tal que de cara al futuro es una herramienta mucho más poderosa, no solo pensando en el día de partido, sino en el conocimiento integral de los fanáticos de una propiedad deportiva. Roby. Mira, tomo de entrada lo que dijo Carlos, que el tema de los derechos para transmisión de partidos acá en Argentina, tal como decía Norbert, se negocian en conjunto, Centralizadamente. Con lo cual, si nosotros vamos más puntualmente al porqué de una OTT, nosotros cuando hicimos ese análisis, porque nosotros ya tenemos la OTT hace 10 meses, el análisis lo focalizamos si querés, en 5 factores. El primero es generar un archivo histórico y generar un contenido que vaya a quedar de acá a 50, 100 años, no sé, la cantidad de años que querramos. Si en el transcurso de ese tiempo ese material lo podemos usar para hacer un documental o diferentes series o lo que sea, buenísimo, pero mientras tanto le estamos dando un contenido de calidad a nuestros fans, a nuestros socios o como lo quiera llamar. Después está lo que siempre decimos que es la cercanía con el fan engagement, si querés. Eso nos puso mucho más cerca a los jugadores, a los protagonistas de nuestro público. Después, otra cosa que fue muy importante para esta pandemia fue tener un nuevo canal para difundir las marcas. No nos olvidemos que nosotros tenemos, las marcas nos están pagando hace 10 meses, nos siguen pagando los contratos, por mostrarse en los partidos y no tenemos partidos, con lo cual hubo que ingeniárselas para salir a ver cómo difundíamos la marca de nuestros sponsors. Después, otro punto fue cómo le doy valor extra a nuestros socios. De vuelta, te pongo en la situación que nuestros socios hace 10 meses están pagando la cuota social y el abono para entrar a la cancha. Y hace 10 meses que no tenemos partidos. Entonces, ¿qué hicimos? Generamos un valor un contenido de alta calidad que se lo damos gratuitamente a los socios. Obviamente después tenemos otro contenido que es pago, pero hay un contenido de calidad que va gratuito a los socios. Y como último, si querés, es la perspectiva de en algún momento generar ingresos. Pero no es al revés la pirámide, la armamos de esa manera.
Heidi, vamos a volver al tema de los equipos. Heidi, me interesa en el caso de las confederaciones. Hay un movimiento actualmente alrededor de las confederaciones y el tema de su propio OTT, su propia plataforma. Recientemente se creó Conmebol TV como canal, inclusive en Brasil, que pasa las ligas continentales o sudamericanas. ¿Y crees que eso va a ser un camino tipo estándar para los torneos regionales? ¿O también crear, digamos, como en el caso de los equipos, contenido alternativo para los fans? ¿Qué ves para CONCACAF, por ejemplo? Gracias, Ariel, y buenos días a todos. Yo creo que algo que nosotros a lo mejor todos en este panel tenemos en común es la presión constante de cómo creamos nuevos ingresos. Entonces, cada vez que hay una modalidad nueva, ya sea en Alemania, en México, te suena el teléfono, te mandan ese correo electrónico. ¿Por qué tú nos estás haciendo eso? ¿No? Ya sea OTT, ya sea todo lo que tiene que hacer con betting, todo lo que tiene que hacer con esports. Y la realidad es que todo el mundo tiene que hacer el análisis, como ya compartieron los compañeros. ¿Dónde tú estás en tu evolución y en tu relación con el fanático, ¿no? Porque yo creo que ahí es que vas a ver que a lo mejor todo el mundo puede terminar en el mismo lugar con un OTT, pero con motivos y contenido distinto. En la CONCACAF, yo creo que la parte que más influyó en nosotros hacer esta inversión es la geografía de CONCACAF. O sea, la gente no sabe que la CONCACAF son 41 países, 3 de Norteamérica, 7 del Caribe, 7 de Centroamérica y 31 del Caribe. Así que nosotros tenemos una responsabilidad no solo de crear estas competencias y dar ese acceso a la competencia, pero dar acceso a ese contenido, o sea, que el fanático en Grenada, en Guyana, en Montserrat, estamos hablando a veces de islas de 5,000, 10,000 personas, tengan ese acceso al contenido. Y eso ha sido la motivación más importante para nosotros. Yo creo que 2 puntos ahí muy, muy importantes es la opción de también cuando el deporte se ha ido globalizando en ciertos países más que nada. Tú me imagino que en Argentina ustedes tienen acceso a todas las ligas de fútbol alrededor del mundo. Aquí en Estados Unidos también hay mucha competencia de las ligas del exterior, más los otros deportes. Hasta rugby ahora está haciendo una modalidad en este país. Entonces, ¿qué pasa? Estamos todos compitiendo por horarios. O sea, ahora todo el mundo, el horario ese prime time, como dicen aquí en Estados Unidos, de las 8 de la noche, las 9 de la noche, hay mucha competencia para ese horario. Entonces ahí es que vienen las decisiones para cada club o para cada federación o confederación. Es mejor estar a ese horario, pero estar en una cadena que es más difícil de accesar, o poder tener todo el control. Y yo creo que esas son muchas de las decisiones que todos tenemos que discutir. Y diría que esa discusión no solo tiene que ver con OTT, yo diría que lo mismo. Yo no creo que todos los clubes y ligas o confederaciones están listos para estar en un paywall, para estar detrás de requerir un pago. Eso tiene que ver algo mucho con como lo dicen, la madurez de cómo tú estás con confederación. Hubo muchas decisiones que se tomaron antes de la pandemia. Creo que la mayoría, la de ustedes, Robbie o Norberto, digamos, fueron antes de la pandemia. En el medio cruzó el tema del COVID y todo, como decías, le dio un nuevo sentido a todo, ¿no? Hubo un tiempo encima en donde no hubo actividad. Ahora están volviendo las actividades en muchos de los países. Localmente en Argentina todavía no, pero digamos, en la mayoría de los países están volviendo. ¿Cómo fue la experiencia de mantener a los fans conectados durante la pandemia, cuando no hubo actividad? Incluso, digamos, en muchos casos han tenido que seguir pagando en algunos clubes cuotas sociales, cuotas de abono. ¿Cómo lograron, digamos, y suscripciones en muchos casos, Pablo? Porque no sé cómo se hizo para que sigan cobrando las suscripciones ustedes. A ver, Pablo, ¿cómo fue ese tema? Bueno, nosotros justo el tema de la pandemia, pues obviamente tuvimos que actuar muy rápidamente porque nuestra temporada estaba recién empezando.
Entonces fue un parón y de una decisión rápida de cómo podemos seguir en competencia, porque obviamente pues tienes a los jugadores parados, pues hay muchas cosas que tienes que analizar y evaluar, ¿no? Y ahora, ya hacer este tipo de decisiones dentro de un club es complicado. Cuando juntas a toda la liga se vuelve el problema pues, exponencial, ¿no? Entonces ahí nuestra decisión fue el volver a la competencia lo más rápido que se pudiera de una forma segura, porque esto al final era lo más importante, garantizar la seguridad tanto de los jugadores como el staff que iba a participar en estos partidos y pues también de los aficionados, ¿no? Entonces aquí lo que nosotros hicimos fue crear una burbuja. Entonces localizamos en Orlando, Florida como un destino, ahí con nuestros socios de ESPN nos ayudaron a montar pues todo este circo, ¿no? Al final que hicimos, entonces pues jugamos 50 partidos alrededor de un mes dentro de un ambiente controlado, con pruebas diarias a los jugadores, al staff, que obviamente esa parte pues era muy importante. Y de ahí pues decíamos, pues no es únicamente entregar o poner esa palomita en la cajita de que pues ya entregamos los partidos, va mucho más allá, ¿no? Es cómo mantenemos al aficionado conectado, que se sienta parte del juego, que no le sea algo ajeno. Y eso pues obviamente nos dio pie a mucha innovación, ¿no? Con nuestros socios televisivos hicimos producciones remotas, el tema del sonido, que cómo se vive un poco diferente con los micrófonos a nivel ambiente, a nivel cancha, que eso pues empiezas a crear nuevo contenido, ¿no? Te da ideas de contenido que nuevamente volvemos a poner en redes sociales, en la OTT, en algunos otros lugares, que el aficionado pues está interesado en conocer ese tipo de cosas. El tema de, por ejemplo, tecnología virtual, creamos feeds para Canadá, feeds para Estados Unidos, feeds para el resto del mundo. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, tecnología que ya veníamos de alguna forma queriendo poner en marcha, esto nos ayudó a acelerar un poquito ese proceso. Y puntualmente con los aficionados, pues hubo muchas formas de conectar con esas iniciativas que se hicieron. Te pongo un ejemplo, al tener a los equipos fuera de sus estadios, pues teníamos que darles acceso a los aficionados en números controlados, como un tipo autocinema que hicimos en algunos estadios para que ellos pudieran ver en la pantalla gigante los partidos, seguir apoyando, seguirse uniendo como grupos, como barras, y pues también la parte de Zoom engagement, ¿no? Que los tuvimos a los aficionados pudiendo ver, ahí los vimos en las pantallas, teniendo un acercamiento un poco más a la cancha. Entonces es todo un tema, realmente surgen muchas ideas, sobre todo aquí yo creo que lo que más se dio durante esta pandemia es colaboración, que es estar abierto a nuevas ideas y apoyo entre distintas partes. Norberto, Robbie, me imagino romperse la cabeza para generar contenido, para mantener al fan conectado, ¿no? Porque, digamos, Pablo ha tenido un torneo que poner, pero ustedes en principio no. Robbie sí tienes la Libertadores ahora, pero Norberto ha sido, me imagino, un quebradero de cabeza. Sí y no, digamos. La realidad que lo que hubo que llevar al frente es el rol natural que los clubes de fútbol cumplen en Argentina, que la realidad que quizá a diferencia de otros países, un club de fútbol en Argentina en promedio tiene 20, 25 actividades deportivas adicionales, en el caso de gimnasia son 22 las disciplinas, y el apagón deportivo del fútbol también coincidía con el apagón deportivo del resto de las asociaciones de deportes. Y la realidad que en un primer momento se trabajó en cuestiones, en contenidos vinculados a la toma de conciencia, al cuidado personal, a la esperanza. Después, naturalmente, pasamos hacia contenidos más vinculados a la ayuda social organizada que el club estaba prestando para con la familia de sus deportistas afectadas por la situación y para con la ciudad. Los dos clubes de la ciudad realizan muchas acciones solidarias, entonces qué mejor de mostrar e incluso involucrar a nuestros patrocinadores, porque los valores que un club de fútbol expresa en sus contenidos se muestran tanto en las acciones deportivas, los días de partido, como en las acciones sociales que lleva a cabo. Entonces, lo que hicimos fue reemplazar eso, el contenido deportivo, por el contenido más social, y contarle al socio que se seguía trabajando en los predios, que el club iba a estar preparado para cuando volviera la actividad. Llevamos al frente las acciones solidarias y también hicimos
o apostamos a un contenido más del lado del entretenimiento, trivias, concursos, entrevistar a vieja gloria del club, algunos ídolos. De hecho, el aniversario 133 del club fue bajo efecto pandemia, restricción, y la realidad es que hicimos un programa especial de 5 horas de contenido para nuestros... Robbie. Estás silenciado, Robbie, si podés... Y un poco similar a lo de Norbert, la realidad es que cuando vos analizás un poquito los valores de los clubes argentinos, todos tienen que ver con la solidaridad y con la comunidad en la que se desempeñan, con lo cual lo primero que hicimos nosotros, recuerdo el primer video de todo que armamos cuando salió este tema de la pandemia, fue un tema de prevención. Usamos a nuestros jugadores, que son los líderes de opinión, para comunicarle directamente a la comunidad cómo cuidarse, cómo prevenirse. Obviamente estábamos ante una situación de incertidumbre, porque no sabíamos ni cuánto iba a durar, ni nada, pero bueno, el primer foco fue en la prevención y cuidar a nuestra comunidad. Después, como decís vos, la realidad es que nos fue llevando y la fuimos viendo. A nosotros nos agarró a un mes de haber lanzado la OTT, con lo cual nos hizo acelerar todos los procesos. Y esto la verdad que fue un desafío tremendo, porque nosotros teníamos planificado todo el año del OTT y tuvimos que tirar todo por la borda y ponernos a analizar un nuevo desembarco de la OTT. Por un lado está bueno, por otro lado te desafía, y por otro lado, que para mí es genial y para todo esto, para mí es importante aplicarlo y que todos lo tengamos, es arriesgar. Nosotros arriesgamos un montón, en todo momento arriesgamos, con nuevos contenidos, con nuevos desafíos, con nuevas entrevistas, con buscar nuevas formas, y la realidad que en una situación de cambio se te permite más arriesgar que en una situación de estabilidad. Así que lo que hicimos fue eso, salir y arriesgar, agarrar y decir, bueno, vamos a hacer trivias, vamos a hacer encuestas, vamos a hacer entrevistas a los jugadores de la selección. Por ejemplo, Racing hoy tiene muchos jugadores en la selección y dijimos, bueno, la gente está con mucho tiempo libre y en su casa. A ver, probemos, llamemos a un Lautaro Martínez, llamemos a un Acuña, a un Rodrigo de Paul. Bueno, hagámosle una entrevista en vivo, a ver qué pasa. Eso por un lado. Y por el otro, llamemos a nuestros propios jugadores y volquémoslos a que los propios socios le hagan preguntas a ellos. Y eso la verdad que tuvo un éxito tremendo, con lo cual nos mandó un desafío, nos arriesgamos, y en algunos casos fueron saliendo muy bien, otros más o menos, y bueno, después vas viendo el nuevo pasaje o el nuevo camino que vas a realizar. Eso me diste el pase bárbaro para introducir a Luke. Luke, it's just the right moment, I think, for you to be introduced. Talking on the content experience, okay? So, Luke, what kind of next generation content experience do you expect to see gaining traction in the near future? Talking on these OTT experiences and all these fan engagement needs. So, Ariel, disculpas primero por mi falta de español. If you are kind enough to have me back next year, perhaps by then I'll be speaking in Spanish. But thank you for having me here. I think there are two things to say on this topic. First of all, I think the first is a point that Heidi made very well earlier, which is that when we talk about next generation, this is a relative term. We have to consider, again, as Heidi mentioned, the maturity of sports within regions and of the fans of those sports. I think this is an important point to bear in mind. I think the second is that, again, the phrase next generation, for me, it usually brings up a question of technology. Some clever new device, a clever new type of way of consuming audio-visual content. Maybe it's artificial intelligence, maybe it's machine learning, maybe it's augmented reality or virtual reality. And these things are all next generation content experiences, but equally, again, thinking of this question of maturity, a next generation experience could equally be a different way of packaging different types of content.
for me, if I think about the situation that we are in now, and that I feel we are probably going to be in, sadly, for a while, which is this situation of fanless stadiums. You know, we think of this in two ways. The first, from a business point of view, which is that there is a significant loss of revenue to clubs, to tournaments, to broadcasters as a result of this. And then secondly, as human beings and as sports fans, we think of the impact that this has on the communities that those stadiums exist within. You know, we spoke earlier, I think it was Robbie who mentioned, you know, the family going to, you know, going to match day. This is a vital part of the fabric of those communities. These match days feed the businesses, local businesses within those communities. And so my view of this question of what will gain traction are those experiences that can meet one or other of those two things that we are lacking. So are they experiences that will in some way generate revenue, incremental additional revenue for the stakeholders, or are they things that will fill you know, that vacuum where there was this this situation where families, where friends could come together within a community and enjoy themselves. I think from our perspective at Exceeda, we are a technology company, and so we are excited when we hear you know, Norberto or Pablo or any of the other panelists talking about innovation around OTT. And that innovation coming from the need, you know, they say times of crises usually create change. So the need to come up with new ways of speaking to fans, of engaging with them, and new ways of generating value. And often those can be from leveraging new types of technology. I think the two that we see very much being talked about and indeed being implemented at the moment are augmented reality. I was looking at a couple of examples. NASCAR have done an amazing new augmented reality mobile game where a fan can actually race one of the drivers with their own customized car, with their own number. They get to choose the racetrack, and they're doing all of this from their smartphone. And this is a great experience. And again, this is something that's very new. We've seen the rise, certainly in the UK, of social watching. Crystal Palace Football Club in the Premier League has started talking about a virtual match day experience where you'll be able to bring families together. They'll be able to watch within a private video conferencing or WebEx instance. And this is not the same as being at a game, you know, with your family and with your friends in the stadium, but it's probably the next best thing while we don't have that capability. So I think those are very interesting options. Then we also have the data that is being produced from the different camera angles, the different microphones, and all of this data can now be analyzed very, very quickly using artificial intelligence and machine learning capabilities. And what you do with that data can create some really interesting visual experiences. Sky Sports in Germany have a virtual stadium experience in their broadcast where the commentator, or rather the presenter of the show, is standing in his broadcast room, and a virtual experience of the stadium pops up. The players are all represented as digital icons. You see the velocity that a free kick is hit at, the direction it goes in, how much spin is on it. And these are all pieces of data that are being analyzed in real time and can be served back to the user. And that's fascinating, and can add an extra several layers of interest and excitement and engagement, I think, to a broadcast or to an OTT service. But again, these are sort of quite cutting edge technologies. They're not in the mainstream. I think what I would love to see, and I think it's been wonderful hearing my fellow panelists talk about, is actually
social content, I think was a phrase that was used, being created around sport, that speaks to that part of sport that is part of the fabric of a community and of the families there. And so from a business perspective, AR, great, AI, great. From a human perspective, I would love to see those sorts of content experiences gaining traction now, but also continuing when we are out the other end of the situation we're in now. Okay, so we have a broad range of experience to test, to try during these stages. But in terms of fun engagement specifically, what advice can you give these content owners on increasing engagement with their OTT services, Luke? I think this has been touched on already. And I think for me, the answer is very simple, which is it's know your fans as well as you can. And if you do, they will reward you by being more engaged, by becoming greater fans, by bringing people with them on their journey. So this comes back to data. I think the more that we are able to learn about the way that our users interact with our services, how long they spend looking at different types of content, the journeys that they take to get to that content, perhaps the things and the places that they go afterwards. So all of this user data helps us understand the different types of fans better. So for myself, I'm a huge football fan. I support Chelsea. I like cricket. I like rugby. Those are my sort of three favorite sports. But then there are a number of other sports where I'm a casual viewer. I'm interested. And so there's a huge difference between my passion for those different sports. And if a service provider, a rights owner, or a rights holder understands that difference and is able to provide me with content that is appropriate, should we say, to my level of interest and my level of enthusiasm, I will respond to that. I think the other thing to remember is there's different levels of fandom, if you will, but the different ways in which different age groups interact with OTT content is to me is pretty extraordinary. If you look at the 16-year-olds, the to 20-year-olds, and maybe even younger, they don't watch the whole game. They watch clips, they watch fragments of a game, highlights that are shared with them, maybe not even on the OTT service. Maybe it's via a private messaging client, maybe it's on social media. And so speaking to them, engaging with them is going to be a very different experience, or rather it's going to be a very different strategy. It's going to require a different blend of content. And I think, again, understanding that and having the capability to implement that kind of content strategy and that kind of even platform strategy is going to be key, because what we all hope is that the WhatsApp viewers of tomorrow will be the OTT viewers, sorry, the WhatsApp viewers of today will be the OTT viewers of tomorrow, that by the time they get to my ripe old age, they will actually want to sit and watch a full game, or at least, most of it, rather than just 10 seconds here and 15 seconds there. Ok, Heidi, hablando de contenido alternativo, ¿qué es lo que han visto Heidi, Carlos, Pablo, que ha funcionado más atractivo para los fans en estos tiempos? Bueno, yo creo que, Ariel, como Luca habló, entender el fanático, el aficionado es súper importante en varias cosas, porque como hemos visto, usando ejemplos como Norberto y Robbie, yo me imagino que cuando tú tienes tu hincha y tú tienes cómo es ese aficionado con ese club profesional y cómo consume la liga local argentina, pero también Copa Libertadores, y luego cómo sigue
la federación son muy distintos, ¿no? Y yo siempre pienso, si alguien me hubiera dicho que cuando yo era una niña y recibí mi primer Atari, que creía que era la última, como dicen en Puerto Rico, la última Coca-Cola del desierto, y que ahora íbamos a estar viendo partidos en Twitch, a lo mejor me hubiera mantenido más enfocada en mi destreza con mi Atari. Pero yo te diría que una de las cosas que es muy importante, no solo entender el fanático como el aficionado, como dijo Luke, pero también entender que la afición es 24 horas al día para muchos, 7 días a la semana, 365 días. Y cuando tú ves cuál es la duración de un partido, o sea que ahí está, sabes que tienes más horas donde ellos están necesitando ese contenido. Entonces, pues, ¿qué ves? Ahí tú vas a ver los aficionados que son más ardentes por su equipo, pues van a querer más tipo de contenido estadística, los juegos históricos, porque ellos quieren estar en el diálogo con otros aficionados para ver quién conoce más el fútbol, quién es un fanático más fuerte de ese particular club o federación. Entonces tienes los que son más casuales, que quieren todo lo que tiene que ver alrededor del partido, que quieren ver lo que pasó cuando el jugador, cómo se mantuvieron ellos en sus hogares durante la pandemia, los que son padres, cómo ellos manejaron tener sus hijos, igual que ellos, cómo estaban entrenando para mantenerse en forma. Y yo creo que eso es algo que es bien importante pensar. Y yo creo que una cosa que todos tenemos que hacer siempre es que como nosotros tenemos tanto acceso ahora hoy en día a información por el internet y todas las redes sociales, hay que ver lo que están haciendo otros, no solo dentro del deporte de fútbol, fuera del deporte de fútbol, pero también en otras áreas. Lo que estamos viendo, la industria de música, de conciertos, murió también, y de ahí ha habido mucha innovación que uno puede copiar y ver cómo adaptarla para nuestro mundo. Y yo, por último, unas cosas que yo siempre le trato de decir a mi equipo, yo me acuerdo en mi vida antes de CONCACAF, yo trabajaba en una agencia donde era la que compraba los auspicios, y me acuerdo una vez cuando la NFL vino a presentarnos y su plan, y obviamente tiene un monto muy alto al final, dice, oye, pero tú tienes contenido de septiembre a febrero, y eso es, o sea, desde que empieza la temporada, ¿qué pasa los otros meses? Y entonces tú ves la inversión que ellos han hecho para mantenerse relevante el resto del tiempo, que si ahora te pones a ver el Combine para ver quiénes son los futuros jugadores, han creado toda una experiencia del draft. Y yo creo que ese tipo de cosas no siempre aplica al deporte, pero si pones atención, hay variaciones que sí se pueden adaptar al mundo del fútbol para poder mantener contenido y esa afición siempre 365 días al año. Carlos, voy a ir directamente al tema de redes sociales porque eres un especialista, me imagino, en esto. ¿Cuáles son las mejores estrategias para trabajar en redes sociales? ¿Qué contenido mejor enviar a las redes sociales? Ustedes que son expertos en contenido, ¿qué es lo que quieren los fans en las redes sociales? Bueno, yo, aquí en Azteca creemos en este momento hubo una evolución de los contenidos. Venía ya desde antes, pero la pandemia nos aceleró esto y coincide mucho con lo que platicaba Heidi y Luke. Yo creo que actualmente no puedes subestimar la curiosidad de la audiencia. Antes estábamos muy enfocados a hablar de un tema, ¿no? Y teníamos un nicho y teníamos un especialista en deportes, ¿no? O en fútbol, por decir un ejemplo. Pero como bien comentó Luke, o sea, yo tal vez no soy el mayor aficionado del béisbol, pero si me enseñas un video de los 10 mejores home runs del año, lo veo completo. Y si de ahí me sigues al siguiente y esos fueron las mejores bases que se robaron, también lo consumo. Entonces, hay una curiosidad nata hacia los diferentes contenidos de que debes de explotar en tu audiencia. Y ya no podemos solamente pensar en la parte de arriba, sino tratar de hurgar y sacar y sacar y sacar y sacar. Nosotros en Azteca tuvimos también este reto durante la pandemia de crear crear contenido constante de deportes a pesar de que se habían parado. Y yo creo que al inicio pues todos éramos muy optimistas y decíamos, bueno, nada más tenemos que sacar, veamos que algunas entrevistas, y luego empezó aquí en México la e-liga y empezamos a hacer una liga de esports. Y yo creo que todos nuestros esfuerzos, pensando en cuándo iba a ser nuestra final de torneo, de nuestros 2 torneos de liguilla, decidimos crear toda una experiencia
para conmemorar el último campeonato de uno de los equipos aquí en México del Cruz Azul, que había sido en 1997, pero en vez de hacer una repetición y ya, creamos toda una parrilla durante un día de que nos hicimos un canal vintage y retro, y dijimos, vamos a vivir otra vez todos como en el 97, apelando en que era un mejor tiempo, donde no había pandemia, donde podías, haciéndolo muy emotivo, y la verdad fue un gran éxito. El partido terminó siendo trending topic mundial, rompió récords dentro de nuestras visualizaciones en nuestras plataformas, y siempre es eso, apelando hacia la curiosidad de nuestra audiencia. ¿Cómo se pueden? Voy a ir a las últimas preguntas porque nos estamos quedando ahí sin tiempo y tenemos que pasar al otro. ¿Cómo se puede monetizar, Norberto, Pablo, Robbie, este modelo de fan engagement, digamos? O sea, uno termina, digamos, teniendo un montón de fans con un montón de data, digamos, y como ustedes dijeron, tienen la presión de la monetización constante, ¿no? ¿Qué se puede hacer para monetizarlo, digamos, o qué están haciendo? Vimos algo dijiste, Robbie, como, digamos, estamos potenciando ahora, por lo menos a los sponsors del estadio, los estamos moviendo hacia las redes y impulsando la marca, ¿no? ¿Qué alternativas de monetización hay? Norberto, si quieres empezar tú y vamos con Pablo y Robbie. Lo más natural es pensar en el pay-per-view, digamos, pero la realidad es que el usuario paga con cuestiones mucho más importantes a veces que con el dinero. Y voy a poner un solo ejemplo. Si nosotros hubiéramos tenido hace un año la plataforma de OTT con la llegada de Diego Maradona, que fue un evento que se transmitió al país, había 25 cámaras transmitiendo en vivo, yo hubiera creado otro modelo de negocio, que hubiese sido cerrar la práctica, llevarla a mi OTT, y simplemente podría haberme constituido una base de datos de fanáticos de Maradona, aparte de garantizarme un evento nacional. Podría haberle pedido a los usuarios que paguen simplemente con la vista de un video, de un anunciante, garantizándole que hubiera tenido una audiencia a nivel país. La realidad es que las OTT permiten modelos flexibles. Hay que empezar por las cuestiones ya conocidas por todos nosotros, que tienen que ver con el pay-per-view, con los zócalos, con las placas pre-roll o post-roll o mid-roll. Esas son todas cuestiones que naturalmente permiten monetizarnos, pero sí lo que yo entiendo es que de cara al futuro va a ser muy propicio, por ejemplo, la creación de algunos espacios intermedios que, por ejemplo, puedan comercializar el inventario publicitario de la plataforma de Racing, con la plataforma de Gimnasia, con la plataforma OTT de Chivas, porque al final del día los sponsors del fútbol, y en este caso sería valioso incluso para confederaciones o competiciones, son los mismos. Entonces hay un grupo de 100, 120 empresas alrededor del mundo que podrían estar interesados en comprar audiencia por perfil. Es decir, bueno, quiero gente en la Ciudad de La Plata o en Argentina entre tal y tal edad, y los analytics de una plataforma permiten hacer esa venta de audiencia que hoy los clubes todavía no están pudiendo hacer. Rápido, Pablo, si puedes, así le damos lugar a Robbie y a Luca a cerrar, a ver. Claro, sí, no, yo creo que de nuestro lado algo que tratamos de hacer mucho, por lo que decíamos, con esa parte de seguir generando ingresos o cumplir con esos contratos que tenemos con anunciantes, pues es sobre todo la parte de creación de contenido que pudiera venir brandeado, ¿no? Nos sentamos con ellos rápidamente, identificar, pues dentro de nuestros planes que ya teníamos, pues programados, ver cuáles eran las opciones o cómo podíamos cambiar un poco esos conceptos para empezar a integrarlos y que ellos pues los tuvieran, ¿no? Hubo muchos temas de, por ejemplo, causas sociales que tuvimos ahorita durante este periodo de pandemia, que se juntó esta parte donde algunas marcas dijeron, pues este es el espacio donde yo me muevo, me siento cómodo. Entonces hubo mucha sinergia, ayuda entre estas corporaciones y logramos sacar pues contenido que al final era muy importante para la audiencia y que logramos conectar de una forma muy, muy buena, ¿no? Lo mismo con toda la parte de eSports, ahorita que mencionaba Carlos, lo que hizo Liga MX con su eLiga. Nosotros pues, es algo que llevamos ya tiempo haciéndolo, digamos, en esos momentos complementarios, lo que decía Heidi con el tema de la NFL. Nosotros ese espacio donde no estamos en temporada, tratamos de cubrirlo con estos momentos que nos ayudan a mantener a ese aficionado conectado de alguna forma distinta, ¿no? Robbie, si querés saber,
yo en cuanto a la monetización de lo que es el fan engagement, creo que todavía tenemos un camino largo por recorrer y para entenderlo y para conocerlo un poquito más, porque hoy por hoy cuando vos haces un análisis de esa línea de ingresos no es significativa con los números de un club como Racing, pero la realidad es que hay otros parámetros que son más importantes. Seguramente que en el futuro veamos que la línea de ingresos, por dónde va, cómo manejarla. Ahora, como decía Luke y Heidi, cuando vos conocés a tu cliente, vas a poder sacarle muchísimo más rédito de diferentes lugares. Soy de los que piensan que las nuevas generaciones van a ir cambiando hacia un lugar de acumular experiencias en cambio de acumular cosas. Entonces, si yo conozco bien a mis aficionados, que eso lo puedo hacer a través de mis OTT o los analytics o todas las nuevas métricas que hay, yo voy a poder ofrecerles nuevas experiencias. A mí me quedó marcado en una de las giras que hice por Europa, en las cuales veía que los clubes más importantes de Europa habían sacado de la venta, como que te diga, 3.000 o 4.000 plateas y desarrollaban una experiencia muchísimo más cara y muchísimo mejor y una vivencia que no se iban a olvidar nunca, y eso les generaba casi el mismo ingreso que la venta total de todas las plateas. Por ahí con 3.000, 4.000, 5.000 plateas vendían exactamente lo mismo, generaban la misma plata que el resto del match day. Con lo cual digo, yo la OTT y muchas de las herramientas de métricas las tengo que usar no solamente para generar ingreso inmediato, sino para ver cómo puedo generar otros ingresos colaterales que van a ser más importantes por ahí en el futuro. Luke, just 1 minute, if you can close the panel with a view on how to improve the fan engagement or how to monetize it. So yeah, I think panelists have covered most of the points that I would make already. I think what I would stress is the need to innovate around the types of content that is being produced, and also look for perhaps areas of untapped value. I look at the archive as one such area. I think that if you are a club or a federation and you have access to many, many years worth of archive content, within that are some incredible moments that have an intrinsic value if you package them correctly. I believe there's a lot of untapped value there. And then I think it comes back to what Robbie was saying about knowing your fan. In fact, all the panelists have been saying this, knowing your fan and serving them, super serving them appropriately, and that will over time, it will expand, the value of their fandom for you, whether it's directly or indirectly in terms of bringing other customers. Gracias a todos, hemos terminado casi en horario. Le pasamos la posta entonces al próximo panel. Muchísimas gracias, ha sido un panel excelente y nos vemos en el próximo panel y durante toda la jornada. Gracias a todos los panelistas. Gracias.